Bienvenidos a este espacio para sumergirse en relatos que dejarán huella en tu corazón. Hola, bienvenidos a un episodio más de Cuentos para la Vida, un espacio del programa de psicología que busca conectarnos siempre con nuestra audiencia. ¿Cómo han estado? Hoy tenemos dos invitadas de lujo súper especiales, nuestra profe estrella María Fernanda Jaramillo y una invitada muy especial, nuestra estudiante ya casi de últimos semestres, ya huele a psicóloga Manuela Rendón. Vamos a tocar hoy un tema pues que no sé qué vaya a aparecer, pero está no solo de moda, sino que es absolutamente necesario, y es el contacto cero después de una ruptura amorosa. Y hace un ratito debatíamos, ¿por qué no? Sí, también hay rupturas en el plano de la amistad. Entonces, ¿qué tan necesario es ese contacto cero? ¿Qué significa contacto cero? Porque en mi época era no volverle a hablar a la gente y chao pescado. Ahora es bloquearlo de cuántas redes sociales se encuentre y del círculo inmediato. Pero más allá de que a veces sea una estrategia necesaria, la idea es hablar de este tema con el rigor y la madurez que desde psicología podemos nosotros proponer a este importante tema que tiene que ver con las emociones. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué entienden por contacto cero? Porque a veces a la gente no le queda claro, que a las nuevas generaciones y gente muy muy joven sí, pero tal vez a las personas un poco ya más maduras, pues ¿qué es eso de contacto cero? Entonces, ¿será que sí sirve? ¿Que sí está contextualizado a lo que hoy en día son las relaciones? ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a mí me gusta mucho esa apreciación que tú estabas haciendo ahorita, ¿no? El cómo bajo estos cambios generacionales, de alguna manera ese contacto cero pues fue evolucionando o fue mutando de alguna manera, ¿no? Pues claro, si nos vamos a época pre-redes sociales inclusive, ¿no? El contacto cero era eso, en que pues uno simplemente no se volvía a hablar, o si uno sabía que frecuentaba cierto sitio, pues entonces uno evitaba cierto sitio, y de alguna manera, no sé ustedes qué opinan, pero hay como un acuerdo como invisible que se hace cuando uno tiene una ruptura en qué lugares eran de qué persona, y por eso yo no voy a esos lugares, y por lo tanto la otra persona sabe qué lugares eran míos y ya no va a esos lugares, ¿no? Pero tienes razón, digamos que con la aparición de redes sociales más que el internet, porque digamos que pues recuerdo mucho cuando utilizábamos el Messenger. El Messenger, High ¿Quién Five. sabe qué opinará Ese nuestra ya audiencia entraría. de qué están diciendo que es Messenger? No existe. Messenger era el WhatsApp en una época, y pues claro, uno tenía que agregar la persona con el correo electrónico, entonces uno no tenía todo el mundo en el Messenger, y uno un poco más selectivo. Un poco más selectivo, me gusta esa palabra, y uno simplemente lo eliminaba y listo, y ya, ¿no? Pero claro, ahorita creo que uno de los conflictos grandes es que con el volumen de redes sociales que hay, pues de alguna manera también el contacto cero se vuelve muy difícil, ¿sí? Y más porque siempre se va a tener algún amigo de por medio. Siempre va a existir algún amigo de por medio. Un contacto que no logras identificar, además, que está por ahí mirando, en fin. Sí. Y mira que yo pensaría que hay también la importancia de temas que por ahí hemos tocado, y es esa responsabilidad afectiva, porque lastimosamente dentro de esa inmadurez que en ocasiones tenemos, pues uno sabe que listo, me bloqueas, pero sigues con mi amiga o con mi amigo y quiero que publiques la foto estando en tal lado juntos porque yo sé que va a ver tu estado. Y eso que dices, para darle aquí todo el escenario a Manuela y que nos cuente cómo ven esas experiencias, tiene mucho que ver con el tema en psicología de los apegos, de lo que hoy podemos hablar como inteligencia emocional, etcétera. Entonces, Manuela, ¿qué experiencias que has visto? ¿Cómo crees que realmente los factores emocionales llegan de pronto a ser como un factor protector, digámoslo, utilizar el contacto cero como factor protector, o a veces como un mecanismo de evasión? Porque esa es como la gran pregunta que hay. Pues yo creo que retomo también en parte lo que dijo la profe Mafe respecto a que es como un acuerdo bidireccional.
Sí, pues yo el contacto cero sí lo viví como desde la adolescencia, teniendo en cuenta que pues no estudiaba psicología ni nada, y ahora lo considero más como una estrategia de afrontamiento, ¿sí? Pero pues teniendo en cuenta también lo que mencionó la profe de que puede usarse también como un mecanismo de manipulación, como el te voy a evitar, pero para que me sigas buscando y me haga desear, entre comillas. Entonces también creo que es como un acuerdo muy personal el tomar la decisión de, ok, voy a hacer contacto cero, pero realmente, ¿qué tan fiel estoy siendo a lo que estoy sintiendo y a qué emociones? Y en cuanto a experiencias, también como sacar un poquito a colación, pues que el contacto cero no es solo por rupturas amorosas, sí, es una estrategia de afrontamiento, funciona ante cualquier ruptura, ante cualquier situación que pues, tengamos que... De cualquier relación de carácter afectivo que Sí, de sea carácter importante. afectivo. Por ejemplo, mi como situación más cercana con contacto cero fue durante pandemia, pero entonces era curioso porque si bien no tenía que ver a la persona involucrada, que era pues entre las cosas una relación amorosa, las redes sociales eran terribles, incluso me tocó apagar el celular, tomé la decisión de un mes entero, O sea, radical. redes sociales no las uso, y pues también como no es solo evitar a la persona, sino como enfocarte en otras cosas, ¿sí? Como estrategia de afrontamiento del juega, la usas, pero pues tienes que enfocar la mente en otras cosas. Entonces, no te pienso, no te busco, no te escribo, pero pues hago otras cosas. Leo, juego, lo que sea. Por lo general, Cuentos para la Vida se diseñó y se tiene pensado es para poder tener ese espacio de expresión de lo que nos pasa en la cotidianidad, sin olvidar que estamos dentro del programa de psicología. Y en los escenarios clínicos, cuando hablo de escenarios clínicos es consulta, clínica, asesoría. La pregunta del millón a veces es, doctora, ¿qué hago? ¿Bloqueo cualquier tipo de contacto o será que puedo ir hablando, irme como alejando gradualmente? Y la respuesta es que no hay un sí o un no, eso depende mucho de las características de la relación, de lo que formó parte de esa historia y los sistemas de apego y respeto que hayan estado alrededor de esa relación, ¿cierto? Pero decir sí o no, pues eso depende mucho de esas características. Lo que sí queda claro es que muchas personas lo ejecutan como un mecanismo de protección, porque es doloroso estar viendo cómo suben fotos con la nueva pareja y sus calificativos posteriores de todas formas y tamaños. Total. O que utiliza el mismo calificativo después, pero con otra persona. Sí, y a veces es muy doloroso. Sí. Es como evitando ese dolor, también hay algo de orgullo ahí. Y particularmente yo considero, así suene un poco inmaduro, que todo lo que nos permita crecer y evitar sanamente un dolor o una exposición a algo que no nos está llevando a nada, es bajo esa premisa o esa naturaleza, pues es sano, ¿sí? Pero ahora que tú lo decías, Manuela, nunca lo había visto así, como de pronto bloqueo es para ver si me sigue o busca mecanismos, eso sí no lo había visto, esa estrategia. Qué bueno este espacio para saber otras estrategias, no, mentiras. De que me busque. Pero no lo había visto así. ¿Tú qué opinas de esa forma de afrontamiento? Pues es que si existiera una fórmula matemática perfecta para uno solucionar cualquier... Desamor. No, pues hágame el favor. Yo creo que si la patentamos nos va re bien. No perdemos trabajo. ¿Qué pensar en eso? No, hágame el favor. Pero creo que sí hay que entender pues esas rupturas como lo que son un duelo, ¿no? Un duelo. Y no hay una fórmula pues perfecta para poder afrontar un duelo porque cada quien, pues uno, los maneja distintos y dos, un duelo entre cada persona que perdemos no es igual, ¿cierto? Todos sabemos o atravesamos por la tusa que nos pateó fuerte. La tusa tiene varios nombres, como la hipotusa, La lipotusa. la licotusa. Bueno, en fin, eso será tema de otro. De ese punto, pues, de algunas pues, rupturas que generan pues tanto conflicto, ¿cierto? O tanto dolor y ahí marca, cicatriz. Como también hay algunas que nosotros pues podemos decir, mira, me he dado duro, pero estoy sobreviviendo, estoy bien, estoy lidiando con la situación, extraño, pero voy bien. Entonces, digamos que lo que dice Manu
frente a las estrategias pues, que ha tomado, pues van de esa parte con lo que manejamos siempre en el duelo, que es esa recolocación emocional. Yo soy muy partidaria en que las emociones funcionan como funciona la materia. La materia no se destruye, la materia se transforma. ¿Sí? Las emociones no se destruyen, las emociones de alguna manera lo que hacen es que se transforman, ¿no? Entonces, a mí me da risa cuando uno escucha a las personas, a los pacientes más que todo decir, no, a mí eso ya no me duele, eso yo lo ya no siento nada, ya no siento nada. Y no, realmente el decir eso hay una clara negación de por medio. Vaya, encuéntreselo. Exacto. Tú sí sientes algo. Lo que pasa es que ese amor que originalmente estaba, que luego se transformó en una tristeza, en un odio, en un rencor, pues va mutando en otras emociones, que lo ideal para afrontar ese duelo es que ojalá fuera una emoción que generara aprendizaje, ¿no? Una emoción tipo gratitud, ¿no? En que, ok, fue muy duro, fue difícil cuando me dijo tal cosa, pero creo que a partir de eso pude comprender tal situación. Aprendizajes que total. Entonces, que quedan. Realmente es como eso, ¿qué estrategias? Pues claro, lo que me sirve lo uso, lo que no, no. Pues ahí es cuando uno dice fórmula ganadora se repite. Pero, ¿cuáles me sirven para recolocar esas emociones? ¿Cuáles me sirven para transformar esas emociones a emociones que sean más adaptativas a prepararme a una futura relación? Y creo que eso ahí es importante esclarecer, en que no solamente va por el lado de las relaciones amorosas, sino también de amistad, ¿no? De amistad, y incluso ahora lo decías antes que estuviéramos al aire, de trabajo, compañeros que uno agradece el contacto cero, otros que extraña entrañablemente, no sé si está redundante la no, está perfecto, sí. Y pienso que Manuela nos puede ilustrar ahí un poco mejor, es cómo ves ese contacto cero en gente mucho más, digamos, universitarias. ¿Realmente sí es una tendencia que se ha venido cobrando fuerza, o simplemente es un proceso que le pusieron otro nombre? No, sigue siendo igual, sigue siendo contacto cero. Pero, pues, en carácter universitario, por ejemplo, también pasé por una situación de contacto cero con grupo de trabajo y considerables amigos durante toda la carrera, y es gracioso entre comillas en el sentido de que, vuelvo y digo, de que es una decisión como muy personal y muy autónoma, de que me paro y lo decido y ya, y acá comienza el duelo, porque son personas que ves todos los días, que te topas desde que entras hasta que sales, desde que almuerzas hasta ese factor duro de manejar, porque ahí sí toca porque toca. Exacto. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿cómo hago contacto cero si igual me lo cruzo y lo tengo que saludar? Las redes sociales. Esa es la herramienta más eficaz actualmente. Porque claro, al principio yo dije, terminamos bien, o sea, fue una ruptura buena y fue un acuerdo y gracias por todo, de verdad, los quiero mucho. Y de la nada empieza el proceso de duelo maluco, de que yo los llevo bien y hay personas que no lo están llevando tan bien, entonces me estoy que no cumplieron los acuerdos, ¿no? Sí, me estoy sintiendo agredida, me estoy sintiendo mal, entonces en ese caso te bloqueo, bye de Instagram, bye de WhatsApp. Efecto bloqueo. Sí. Bloqueo. Y sigo conservando mi integridad cada vez que te veo, porque el respeto prima. Te saludo, ¿cómo estás? Bien, tenemos que trabajar, perfecto, no hay problema, pero mi contacto cero sigue firme. No voy a interactuar contigo porque es una etapa que ya culminó y que soy consciente de que ya no pertenezco aquí. Hay un factor también que a veces hace pensar mucho en tomar la decisión de ese contacto nulo, y es la reacción de esa otra persona. ¿Qué va a pensar la otra persona si lo bloqueo, la bloqueo, si soy inmadura? Si es que así está, ¿cómo es? A mayor nivel de bloqueo, a mayor nivel de cómo dolió la situación. ¿Qué opinan ustedes de eso? Las reacciones de los demás, por ahí decía nuestro gran padre Ellis, que no son responsabilidad de nosotros, pero sabiendo eso, de todas maneras creo que sí es un factor que se considera antes de, ¿será que lo bloqueo o la bloqueo, no la quiero volver a ver ni en pintura?
¿Qué piensas tú, Mafe y Manuela? Si realmente eso es una situación más de otorgarle todo ese poder a la otra persona hasta para decidir si lo bloqueo o la bloqueo. Yo creo que ahí voy a utilizar un término que sería un poco como la introspección. The will and won't. No, mentira. Eso no lo entendemos y no nosotros. Ay, no, perdón. Esa introspección de alguna manera como que se suspende. Pues obviamente el término a nivel semiológico hace referencia a ciertas características, pero cuando estamos tan dañados se suspende y es muy duro ver, y esto creo que lo va a generalizar en todas las personas, me atrevo a hacerlo, o en la gran mayoría mejor, cómo tenemos la tendencia tan fuerte de priorizar el bienestar del otro antes que nuestro propio bienestar. Entonces, cómo sé que lo más sano para mí es no tener contacto con esta persona, pero aún así, de alguna manera, me esfuerzo por seguirme preocupando por el bienestar de esa persona. ¿Sí? De alguna manera todavía está ahí presente esa necesidad, ¿no? Esa necesidad, sí. Entonces, creo que ahí como que voy en lo que pues estabas preguntando, y es como antes de proceder a qué hago, procedo es cómo lo tomará la otra persona, más no en cómo debo actuar para yo sentirme bien. Pero entonces, en últimas es lo que debería importar, ¿no? Sí, vuelve y juega. Entonces, ¿es una decisión tomada o todavía estoy pensando en mi vínculo con esa persona y si le va a afectar? Entonces ya estoy decidido en que no me interesa y me estoy preocupando por empezar mi proceso, o me sigue importando lo que está sucediendo en la mitad. Claro, y digamos que hacer ese paso es lo difícil, eso es lo complejo, ¿no? Y nos vamos al punto en pensar hoy en día en un mundo globalizado, ¿es posible el contacto cero? Pues yo creería que sí, siempre y cuando se cumpla el acuerdo, pero la experiencia, lo que uno escucha con los estudiantes, con sus consultantes, con momentos más informales, amigos, es que de todas maneras las redes sociales sí posibilitan fisgonear un poco, o sea, saber un poco. Y entonces ahí lo que sucede es que no se ha roto del todo el vínculo. No hablo necesariamente de esas dos personas, del que esté allí haciendo pues como es más, causa pavor irle a dar like a algo accidentalmente. Reaccionar. Todo el mundo se vuelve ahí creyente cuando eso sucede. Por favor, te lo pido, Diosito, que no lo haya visto. Pero creo que es un acto de responsabilidad emocional que cuesta llegar ahí, pensarlo así, digerirlo así. Con los adolescentes, hablo de chicos ya de colegio, 13, 14 años, que están tan invadidos en redes. Para ellos es más complicado el asunto porque lo dudan, no tienen de pronto estos procesos un poco más desarrollados. Entonces ellos bloquea, desbloquea, lo hago, no lo hago, es que usted es infantil, es que eso no se hace. Me creo un perfil falso, crean perfiles falsos, la cuenta de mi amiga. Exacto. Présteme el celular un momentico. Exacto. Entonces, ¿cómo llegar también a estos jóvenes? Porque este es un espacio para que todo el mundo lo escuche. Seguramente en los colegios a veces hacen esas preguntas, ¿cierto? Los chicos, las áreas de psicología, y es necesario, hay que enseñarles a los jóvenes a ser determinados en esa necesidad a veces de poner todos los límites. Yo pienso que más que un contacto cero son límites necesarios. Y a los chicos, hablo de preadolescentes, adolescentes, les cuesta, pues porque están en ese proceso, ¿cierto?, de desarrollo y de autoconocimiento. ¿Cierto? Entonces, las experiencias son muy dolorosas, duelen mucho. Uno suele ver a veces, inclusive acá en la universidad, gente llorando, ¿cierto?, en los rincones, por un mal amor que se cruzó en su camino, ¿cierto? Y pues bueno, viene entonces, profe, ¿qué hago? Porque recordemos que al ser psicólogos, las personas de alguna manera confían en lo que uno les pueda orientar, y entonces, ¿qué mejor forma que a través de Cuentos para la Vida, cuando nos escuchan?
Y es, sí, si usted eso lo hace sentir bien y usted se va a mantener en su sistema de protección sano, hágalo. Haga lo que se requiere y lo que decía aquí nuestra profesional, nuestra doctora María Fernanda, no piense en esa persona, que pasa también mucho en relaciones de pareja, en terapia, que acuden, pero es centrando el interés hacia en lo que va a pasar con la pareja, que es, claro, están dos, pero también el interés y la proyección va a nivel individual. Claro. Ese es un factor ahí determinante. Otra cosa, donde el contacto cero también a veces raya un poco en si es ridículo o es un factor protector, es en el sentido de cuando no queremos finalizar una relación con la madurez que debe de ser y de un momento a otro, resulta que quedé bloqueado de todo lado. ¿Qué pasó? Veníamos bien. Me terminaron por mensaje de texto. Sí, es más, me dejó en visto, como dicen, y chao, nunca más volví a saber. ¿Qué opinan de ese tipo de conducta, de reacciones? Porque para mí son muy usuales. Para eso hay un término, ghostear. Ajá. El Ghostear ghosting. es te desapareces así, no te aviso y me voy. Yo creo que ahí el impacto emocional sí, o sea, te obliga a tener que afrontarlo, porque pues ahí qué más se hace, no vas a, pues considero, a buscar a la persona, porque ya es bastante diciente el hecho de que te eliminó de su vida. Pero yo sí logro leer entre líneas ahí algo de inmadurez, ¿no? O sea, y de responsabilidad, ¿cómo le dicen ahora? Afectiva, porque ahora el tema... Mucha falta de para otro podcast, afectiva. responsabilidad afectiva. Si hay irresponsabilidad afectiva en eso, Mafe, ¿tú qué crees? Cuando desaparecemos de la vida de la gente, lo bloqueamos, bajamos fotos las que se dejen borrar. Pues yo creo que depende mucho del caso, porque si estamos hablando de una relación bastante tóxica, conflictiva, en donde la víctima es la que toma la decisión de hacerlo, pues ahí nos vamos ¿y por qué vamos a decir que está mal si al contrario fue una conducta de responsabilidad afectiva individual? Sí. ¿No? Entonces yo creo que depende mucho la lectura que se haga, el por qué tomo la decisión, ¿no? Si yo tengo una pareja que es agresiva físicamente y le voy a terminar, pues de alguna manera entenderíamos por qué no lo quiere hacer de frente, ¿cierto? Y por qué toma la decisión de utilizar pues estos medios de comunicación para hacerlo. Entonces yo creo que depende mucho del caso. Pero si realmente es una relación que entre comillas viene funcionando bien, que es una relación que de un momento a otro fue que te desapareciste, pues sí, total, sí es una irresponsabilidad afectiva por parte del que termina por esas vías, por parte del que hace precisamente ese ghosting. Pero yo creo que hay que como que hacer la diferencia. Sí. Hay otro factor y es que esto no diferencia edad, es decir, cualquier persona está sometida a vivir una experiencia de estas, me desconecto de ti, no te quiero volver a ver, no con los métodos tradicionales de hace un tiempo que era simplemente no vuelvo a contestar el teléfono, ¿cierto? Aquí el tema es que me desaparezco de la vida de la gente y no quiero volver a saber nada de ese asunto. De todas formas, los procesos de duelo son necesarios vivirlos de principio a fin. Y creo que a veces cuando las personas temen a hacer o implementar el bloqueo o el contacto cero es porque hay tal vez una etapa de negación, ¿cierto? Y no el dolor ya llevado a su máxima racionalización. ¿Se pasa por duelos en los contactos ceros? ¿Tú qué crees? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué cree Manu? Total. Me recuerda mucho una clase con la profe Mafe que nos decía como que el amor es como te da la sensación de adicción, porque estás desregulado químicamente realmente. Y el iniciar el contacto cero es que estar en abstinencia, y estar en abstinencia Cero es serotonina y dopamina. completamente, o sea, tú estás otra vez desregulado, pero ya de para abajo. Y es complejo y es abstinencia, y del mismo modo duele. De todas maneras, esas abstinencias, recordemos que hay un factor que es muy complicado de manejar en las rupturas y son los niveles de incertidumbre.
Lo que queda al menos claro del bloqueo es que hay una decisión tomada y eso es lo que hay. Esas son las, pero cuando tú estás que sí, que te busco, que hablemos, te desapareces, reapareces como Oli, no ha pasado nada después de un fin de semana, un mes, creo que esos procesos lo único que hacen es extender en su mayoría pues relaciones de incertidumbre que son muy dolorosas finalmente, que tortuosas, conllevan mucho tiempo, que ahora pues todos le damos el concepto de tóxico, Es crónica ¿cierto? de una muerte anunciada. Pero que generan mucha dependencia y son muy difíciles de asumir. Entonces digamos que el bloqueo, el contacto cero, puede ser favorable y productivo en términos psicológicos, afectivos, etcétera, etcétera, en la medida que para mí sí significa ponerle un fin y un límite claro a algo que lo único que me llevaba era a incertidumbre, sí o no, ausencia o presencia de algo, pero no de forma constante. Ujú. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo que nos va a ir quedando claro ya del espacio hoy es que sí es un mecanismo de protección, Completamente. siempre y cuando se utilice con la concepción y las ideas claras de que para qué lo estoy usando, ¿cierto? Porque también me puedo bloquear un fin de semana y aparecer el lunes como si nada, ¿cierto? Y milagro todo no se había caído Facebook ni nada, sino que simplemente bloquea a todo el mundo. Bueno, yo no sé si Facebook todavía se usa con esa frecuencia ardua No sé. para contactos ceros o No, no. no uso Facebook. Ahí Imagínate. mi generación no es tan... Aquí tenemos la Sí, no. generación de TikTok. Del TikTok No, y quién no sabe es- ya qué más. No, puro Instagram y Twitter, ahí sí. Ahora X. Ahora X y sin censura además, porque ahí sí usted mejor dicho. No, pero creo que sí es como englobar en, ok, el contacto cero siempre se ha utilizado, siempre se utilizará. Realmente, como iniciamos Un hablando, sí, es una estrategia de afrontamiento. Que ahora es un poco más difícil, creo que ya quedó bastante claro, realmente es difícil, pero que llegamos como a la misma conclusión en lo que te funcione para reencontrarte afectivamente y sanarte, hazlo. Puede que el contacto cero pues te funcione, como puede que no. Pues hay personas que entre comillas pues pueden seguir, no sé, se pueden continuar siguiendo por redes sociales. Personalmente creo que no es sano, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como donde hubo fuego, pues cenizas queda, y vuelvo al tema de las emociones nunca se van a destruir, se van a transformar. Entonces digamos que lo peligroso que también puede ser el mantener un contacto con esta persona y yo estar con otra. Entonces yo creo que hay que hacer también esa lectura de lo riesgoso que puede ser, ¿no? Lo contraproducente que puede llegar a ser para, uno, mi estado afectivo soltero y el ver que la otra persona está ya rehaciendo su vida, o dos, ya tengo una relación Y uno todavía sentimental. pagando las cuotas de cualquier regalo que le haya dado. Sí, total, sí, total. O dos, ya estoy pues con una relación, pero de alguna manera pues esta persona sigue publicando cosas que sé que van en un segundo sentido pues para mí, o que solamente yo conozco el significado pues de eso. Exacto. Hay cosas de aspectos de duelo que son muy intensos, donde las personas se conectan con mucha fuerza a esas emociones. Sí, ¿Cierto? Subí una foto en el tal lugar donde solíamos ir, o a tal restaurante donde solamente se suponía que íbamos. Bueno, y lo mismo, volviendo ya a retomar ese tema, en la amistad pues creo que aún es más complicado, porque la amistad tiene una amplitud mucho más clara, un espectro en todas las esferas, que es difícil de compensar. Entonces ahí realmente depende mucho de esa madurez emocional que tengamos con esos amigos y Total. con las relaciones que construyamos. De manera, también a modo de conclusión, la idea es que nos relacionemos sanamente desde el inicio, identificando dónde podemos tener esas fallas, y que si realmente algo me conduce a finalizar por completo una relación y bloqueo y contacto es por algo, ¿no? 0.0, pues es porque mi salud mental prima y mi amor propio prima, y bienvenido siempre el amor propio como un mecanismo de crecimiento
psicológico y ¿qué más? Y mental. Creo que esas son como las grandes conclusiones del episodio de hoy en Cuentos para la Vida. Y pues agradecer a Manuela, que vivió bloqueo, ¿cómo fue? Retomando. En pandemia. Amistad, y no sabemos si próximamente laboral. Esperemos que no. Esperemos que no. Y a nuestra profesora estrella, como le digo yo, de la Humboldt, María Fernanda, que siempre nos trae como esta camaradería y el manejo psicológico de los temas, que para eso está nuestro podcast en el día de hoy. Entonces, un abrazo y espero que nos escuchen y que tomen consejos sabios de estos espacios. Próximamente también estaremos con unos temas muy chéveres en Cuento para la Vida del programa de psicología. Que estén muy bien todos. Aquí termina este episodio de Cuentos para la Vida, un podcast del programa de psicología de la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt.